Bueno, hola a todos. Este es el primer vídeo del canal, la sección de ruso para hispanohablantes. En esta primera lección vamos a ver el alfabeto cirílico, que es el que se usa en el ruso y en otros idiomas eslavos. Y vamos a ir paso a paso, letra por letra, explicando un poco todo lo que comprende el alfabeto cirílico. Está compuesto por 33 letras. He subrayado de amarillo las vocales y me he reservado, lo que se ha subrayado son los dos signos que pertenecen también al alfabeto cirílico, el signo blando y el signo duro, que posteriormente he puesto la explicación abajo, pero posteriormente hablaremos más de ellos. Vale, comenzamos por las vocales. La A, como podéis ver, la A mayúscula, tanto el alfabeto latino como el alfabeto cirílico coinciden, pero la A minúscula, como podemos ver, en el alfabeto cirílico aparece la A de imprenta, no aparece esta A. Posteriormente hablaremos pero mucho más adelante, del alfabeto cirílico en cursiva, pero vamos a limitarnos primeramente al alfabeto cirílico en forma estándar. Bueno, la siguiente vocal sería la Y, que, ojo, cuidado, que no nos confunda, porque no es el sonido del castellano, sino Y. Y tampoco es Y, como a veces pronunciamos nosotros la Y, sino Y, como si fuese una I más una E, Y. La siguiente vocal sería yo, que ocurre exactamente lo mismo que con Y. No es yo, sino una yo, I más O, y es esta E con diéresis. Vale, lo siguiente sería la I, que habría que estar atentos a la hora de escribirlo, porque con alumnos que he tenido lo que a veces se han confundido es que escriben nuestra N del alfabeto latino en lugar de comenzar hacia abajo, arriba y abajo, que es como se escribe la I, una especie de N al revés. Posteriormente tendríamos la O, que en esto vemos que no hay diferencias. La O mayúscula y la O minúscula son exactamente igual en el alfabeto latino como en el alfabeto cirílico. Lo único que la O sí que tiene una particularidad en cuestión de fonética y de pronunciación en el ruso, y es que cuando la sílaba tónica recae sobre una O, se pronuncia como O, pero si en la misma palabra hay varias O's y la sílaba tónica no cae sobre ellas, la acentuación pasa a pronunciarse como una A, parecido a una A. Entonces esto lo veremos en palabras, muchas palabras de hecho, pero por ejemplo como sложно. En slo cae la sílaba tónica en esa O, por tanto sí que suena como una O natural, slo, pero luego shna, esa na del final se escribe sложно, pero no se dice sложно, sino sложна. Bueno, esto lo veremos un poco más adelante también con más detalle, porque ocurre con otras vocales la forma de acortar cuando no cae en la sílaba tónica o cuando sí cae en la sílaba tónica. La siguiente vocal que tenemos es la E, que este sí que es el sonido E nuestro, que es como este signo que veis que es como el signo del euro pero al revés. Y lo encontramos en palabras como eta. La siguiente vocal sería la U, que como hemos dicho antes con la Y y la YO no es YU, es YU. Y es este palito con el circulito aquí, colocado, en mayúscula y en minúscula. La siguiente sería la YA, que es esta R al revés, que ocurre lo mismo, es YA y más A. Y la última vocal del alfabeto cirílico es esta de aquí, que no tiene correlación con ninguna de las vocales que tenemos, ni sonidos que tenemos en el castellano, y es la U, que es como una especie de I más E. Pones la boca de E y dices I. Entonces lo vais a encontrar muchísimo en palabras, incluso los pronombres personales ya solo estos, los pronombres personales ya tienen la propia letra U, como me, ve, te, que hay que aprenderse un poco. Al principio cuesta un poco de pronunciar, pero para los hispanohablantes, pero luego con el tiempo y la práctica se hace más fácil y se termina pronunciando bien, así que no nos agobiemos. Voy a pasar a explicar primero los signos blandos y los signos duros, antes de irme con las consonantes. El signo blando, como su propio nombre dice, indica que las consonantes que le preceden se tienen que pronunciar en su forma blanda. Explicación de esto. En el ruso hay dos formas. Cuando yo estudié lingüística me lo explicaban allí en Moscú como lo que sería la traducción de consonantes duras y consonantes palatalizadas. Nosotros no vamos a usar ese término palatalizado porque es demasiado técnico y lingüístico,
pero lo que vamos a llamarlo es consonante blanda, en su forma blanda. Tenemos la consonante en su forma dura y en su forma blanda. Y esto ocurre con prácticamente todas las consonantes. Entonces, ¿cómo sería esto en sonido? Pues si tenemos, por ejemplo, la T es sonido duro en su forma dura, y si tiene posteriormente un signo blando, implica que lo que hace es ablandar el sonido y hacerlo en su forma de sonido blando, que sería la kie, como Quijonca. Aquí vemos tanto lo de las OEs como lo de la T blanda. Qui, qui, kie, kio, kiu, ya. El signo duro, como su propio nombre dice también, lo que implica es una separación a la hora de pronunciar. Este es un detalle, ¿no? Que cuando vamos a pronunciar una palabra que tiene el signo duro, lo que hace es, evidentemente, como hemos visto en el signo blando, hacer que la consonante anterior suene en su forma dura, pero al mismo tiempo hace que al pronunciarse suene con una ligera separación, como si hubiese un pequeño espacio, ¿sabes? A la hora de pronunciar, que separa las consonantes y vocales que van y que preceden al signo duro y las que acaban la palabra. Por ejemplo, up y ablieñe.